tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por la empresa Eric Machines. En esta ocasión vamos a hablar de la fabricación eficiente de fertilizantes utilizando mezclado intensivo. El día de hoy seré su anfitrión. Mi nombre es Luis Salazar. Yo trabajo en la empresa Eric como especialista de producto en la industria de fertilizantes, así como algunas otras industrias que manejamos, y también estoy encargado del área de ventas en México y Centroamérica. Bueno, les agradezco su asistencia el día de hoy. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Sin embargo, durante el proceso del webinar, si van encontrando algo interesante o alguna duda que les surja en ese momento, pueden escribirla en el chat y al final las vamos a leer y vamos a intentar responder lo mejor que podamos. ¿Ok? Bueno, si no hay nada más, empezamos con el webinar. Bueno, pues ¿para qué nos sirven los fertilizantes? Bueno, eso es la primera, vamos a empezar por ahí. Básicamente, pues tenemos ahí la imagen de arriba a la izquierda, una persona aplicando precisamente un fertilizante a su campo para que tenga mejores cosechas, mejores productos, los cuales al final, pues podemos ver abajo, nos van a generar pues mayores rendimientos, mejores productos para comer, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, de un punto a otro, lo hacemos a través de equipos, lo hacemos a través de pruebas, plantas nuevas de innovación, de producción, con ideas nuevas y utilizando tecnología de mezclado intensivo, que es precisamente este webinar, enfocándonos en esa producción de fertilizantes para aumentar los rendimientos y aumentar también la calidad del producto, para hacer que sea un producto mucho más accesible para nuestros clientes. En fertilizante, bueno, es cualquier material inorgánico o inorgánico que se le suministra al suelo para aportar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Aquí podemos ver una foto, 1942. Algunos fertilizantes que se utilizaban en aquel entonces era un fosfato con piedra caliza. Vemos del lado derecho, del lado izquierdo, básicamente no hay plantas, ¿no? Por la aportación de nutrientes al suelo, empiezan a crecer y empiezan a generar mejores cosechas. Dentro de los fertilizantes tenemos macronutrientes, los cuales van a aportar a las plantas. Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Los macronutrientes son consumidos en grandes cantidades, de ahí el nombre de macronutrientes, y están presentes en el tejido de la planta más o menos entre el 0.15 y el 6% del análisis de una materia seca. Aquí podemos ver en la parte de arriba algunos ejemplos de cómo se ven los materiales. Evidentemente el nitrógeno viene del aire y los demás son materiales sólidos. ¿Qué rol tienen los nutrientes ahí? Bueno, quise poner esta filmina aquí porque me parece muy interesante cómo cada uno de los elementos aporta algo a las plantas. Tenemos primero el nitrógeno, el cual es un componente esencial para el crecimiento de la planta. Es considerado el motor del crecimiento. Mientras mayor aporte de nitrógeno tenga la planta, bueno, va a empezar a crecer más. El fósforo afecta mucho el metabolismo y es responsable de mejorar el crecimiento de brotes y frutos, para mejorar precisamente la aportación de frutos y brotes en la planta. Bueno, necesitamos agregar fósforo. El potasio regula el agua dentro de la planta, lo cual las hace más resistentes al frío, a la sequía, a las infecciones, a los hongos. El magnesio es un componente importante de la clorofila y, pues, por lo tanto, utilizar la energía solar para producir la energía en la planta. Y por último, el azufre, en conjunto con el nitrógeno, nos ayuda a la construcción de las proteínas y es esencial para la fabricación de lo que son los almidones y azúcares, pues, básicamente que son la comida de la planta, ¿no? Entonces, esos son el rol que hace cada macronutriente dentro de la planta.
Y los vamos a ver más adelante como algunos ejemplos de los fertilizantes son enfocados a alguno de estos elementos. Quizás vamos a agregar fósforo en algún, por medio de un superfosfato. Vamos a agregar magnesio, azufre, que lo vamos a ver más adelante con algunos recubrimientos en urea, por ejemplo. Vamos a empezar con la granulación de fertilizantes orgánicos, los cuales han empezado a tener algo más de relevancia en la industria, donde se van a utilizar, estos tienen algunas ventajas, como son el que son disponibles, vienen de algunos procesos un poco más sencillos, muchas veces considerados materiales de desecho. Primero tenemos los fertilizantes orgánicos con origen vegetal, tenemos la turba, el lignito, tenemos plantas secas, tallos, hojas, algas. Tenemos harinas como puede ser de trigo, molido de huesos de aceitunas, duraznos, cáscaras de coco, por ejemplo. Aceites vegetales como el girasol, el neem, etcétera. Residuos orgánicos de preparación de comida, composta generada por residuos orgánicos precisamente, algunos mantillos de cortezas y las melasas, las cuales normalmente van a ser utilizadas como aglutinantes, pero sin embargo van a aportar un poco de los macronutrientes. Tenemos también continuando con los fertilizantes orgánicos de origen animal, tenemos lo que son los estiércoles de aves, cerdos, vacas, residuos cárnicos, generalmente mezclados con paja para que tengan un poco más de cuerpo, por así decirlo, ¿no? Tenemos hueso y sangre en polvo, ceniza de hueso animal, polvos de pescado, pedacería de pezuñas, cuernos, cuero, parte de lo que es la merma de la producción de cuero, también se utiliza como parte de un fertilizante orgánico. Sin embargo, como les decía, bueno, vieron estos son muchas veces considerados desechos, por lo tanto son materias primas relativamente baratas. Sin embargo, tenemos las desventajas de los fertilizantes orgánicos, es que contienen un alto contenido de humedad, normalmente vienen con fibras o partículas muy gruesas, a diferencia de los fertilizantes inorgánicos, que vamos a ver más adelante. Los orgánicos normalmente tienen una distribución de granulometría mucho más amplia. Son propensos a la formación de moho, especialmente por la alta humedad y muchas veces el almacenaje puede empezar a producir moho, lo cual pues, es perjudicial para el personal que los maneja. Problemas con gérmenes patógenos, acumulación de insectos, fuertes olores. Generalmente son más utilizados como mejoradores de suelo más que como fertilizantes. Y como les comentaba, bueno, también la calidad variable, porque al venir de diferentes fuentes que no siguen un mismo proceso, la calidad va a ser muy variable, ¿no? Entonces, esas son algunas de las desventajas de los fertilizantes orgánicos. Es por ello que nosotros recomendamos que el mejor uso es hacer una combinación de fertilizantes orgánicos con polvos minerales. De esta forma podemos hacer gránulos estables y se tiene una óptima combinación de tanto de acondicionador de suelo, de parte de los componentes orgánicos, como de los elementos nutrientes viniendo de los componentes inorgánicos. Se puede utilizar la humedad residual como aporte de agua, lo cual nos hace que la producción sea más simple y eficiente energéticamente, es decir, vamos a utilizar la misma agua del proceso para generar los gránulos y al hacer eso vamos a tener la energía necesaria para el sistema va a ser menor. Esto es en nuestros mezcladores intensivos ADICH, es un proceso muy sencillo, como lo veremos más adelante. Ahí tenemos una pequeña foto donde se pueden ver la calidad de gránulos que podemos producir en nuestros mezcladores. Eh, Tenemos rangos desde muy pequeños, desde 0.6, 0.7 milímetros hasta 6 o 8 milímetros de rango. Todo ese rango lo podemos manejar fácilmente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de fertilizantes orgánicos como la base de la producción del fertilizante combinada con algunos elementos inorgánicos, lo cual nos va a dar un fertilizante ya final mixto. En este caso tenemos una base orgánica
con una humedad del 70 al 75%. Como se pueden imaginar, pues es estiércol de algún tipo. Y le vamos a agregar tres tipos de polvo diferente, los que van a ser los aportes de los fertilizantes inorgánicos, los cuales los vamos a poner en nuestro proceso y vamos a obtener algo como lo que ven ahí. Son gránulos pequeños, son bastante uniformes, como pueden ver, y la resistencia en verde generalmente es muy buena, lo cual evita mermas durante el proceso. Y una vez secados, estos gránulos tienen una excelente resistencia a la ruptura del gránulo, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho a evitar mermas en lo que es el ensacado. Cuando llega con el cliente, el saco se mantiene en gránulos completos, no tenemos tanto polvo al final que es un producto que muchas veces no se aprovecha bien con la planta. Aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a tener cenizas de origen orgánico. Vamos a tener polvo de camarón, polvo de alga y polvo de pez dentro del mezclador. Se les va a agregar, en este caso, agua para granularlos. Y vamos a obtener gránulos húmedos con una humedad más o menos del 30%, previo al secado, evidentemente. Después de eso tenemos los dos gránulos, como podemos ver en la foto, tenemos un gránulo, un microgránulo en la parte superior y un gránulo más grande en la parte inferior. De esta manera podemos tener dos tipos de producto viniendo teniendo la misma materia prima, viniendo del producto del sistema de mezclado. Podemos manejar ambas granulometrías de manera muy sencilla, lo cual hace también una producción más eficiente y más flexible al poder tener un producto final diferente en la misma máquina. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un mezclado y peletizado de turba con componentes NPK. Tenemos del lado izquierdo una turba con una humedad aproximada del 70%, y del lado derecho tenemos una premezcla de sulfato de amonio, cloruro de potasio y fosfato diamónico, los cuales vamos a premezclar en una parte del proceso y después le vamos a agregar la turba para generar el gránulo. Aquí es importante recalcar un poco lo que habíamos visto atrás, que es la turba normalmente trae una humedad del 70%. Esa humedad nos va a ayudar a generar el gránulo, por lo que, como contábamos, vamos a necesitar menos aporte de agua o de aglutinante, porque la misma materia prima ya lo trae. Estos componentes los vamos a meter en el mezclador intensivo para hacer esta premezcla, como les comentaba. Y después, en este caso muy en específico, vamos a utilizar un disco peletizador, el cual nos va a permitir tener gránulos más redondos y un poco más grandes. Utilizando los dos componentes, tanto el mezclador intensivo para una premezcla de los materiales, como un disco peletizador para ya obtener un producto final. Ahora vamos a dejar un poco los fertilizantes orgánicos y vamos a empezar con lo que son algunos ejemplos de fertilizantes inorgánicos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Recuerden que si hay dudas, comentarios, se los agradezco si lo van escribiendo por ahí en el chat, para al final la sesión de preguntas y respuestas ya tengamos ahí listas algunas preguntas, por favor. Muy bien, regresando a los fertilizantes inorgánicos, bueno, el mezclar y granular fertilizantes minerales son procesos muy típicos para nuestros equipos, para los equipos de mezclado intensivo, en el cual vamos a tener una preparación de premezclas de materias primas, como lo vieron en las diapositivas anteriores, donde vamos a juntar los polvos primero, todas las materias primas, homogenizarlos, y después de eso vamos a pasar a la granulación. Normalmente tenemos experiencia donde hemos visto que durante esa premezcla nos ayuda a la deshidratación, a la homogenización de las humedades, y al momento de hacer la granulación se genera una cierta deshidratación del gránulo, lo cual nos ayuda a aumentar la resistencia en verde, un poco lo que les comentaba en las diapositivas pasadas.
Aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a utilizar lignito, dolomita, urea, fosfato de amónico y sulfato de potasio, donde todos son mezclados y granulados con una humedad del 20%. Vamos a utilizar un equipo como el que ven ahí, el cual nos va a ayudar a la premezcla, como les comentaba, y luego ya a la granulación del producto. En este caso, el lignito es una buena alternativa a la turba, como vimos en los componentes orgánicos. Esos dos materiales normalmente son utilizados a base orgánica de los fertilizantes. Aquí tenemos otro ejemplo de una granulación de un NPK, donde tenemos sulfato de amonio, cloruro de potasio, eh, carbonato de amónico, eh, carbonato de magnesio, turba, merma de cuero y fosfato de amónico. Al final tenemos una humedad aproximada del 18% con un tamaño de grano de 2 al 5. Vamos a utilizar un mismo mezclador y vamos a poder obtener los diferentes gránulos que ven del lado derecho. En este ejemplo vamos a ver ahora un fertilizante, el cual es un poco diferente. Vamos a empezar con cenizas, las cuales contienen fósforo y algunos metales pesados, como pueden ser plomo, cobre, etcétera. Vamos a hacer una mezcla primaria en la cual vamos a mezclar estas cenizas con cloruros con elementos clorados para formar cloruros, los cuales se van a peletizar. Y después de ahí vamos a meter esos pellets, los vamos a meter en un horno para mantenerlos durante 30 minutos arriba de 1000 grados, lo cual nos va a ayudar a volatilizar los cloruros de metales pesados. De esa manera podemos limpiar, por así decirlo, las cenizas. Y vamos ahora a moler esos gránulos ya libres de los cloruros para contener estos polvos van a tener fosfatos, los cuales nos van a ayudar ahora sí a hacer el fertilizante rico en fósforo. Entonces, como ven, es un proceso de doble mezclado en el cual hacemos una primera fase, luego pasamos por un horno y luego llegamos a una segunda fase. Tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos minerales donde vamos a agregar azufre y vamos a agregar otra mezcla mineral. Del lado izquierdo tenemos dolomita, azufre, yeso, la mezcla mineral previamente homogenizada y hidróxido de calcio. Los tres polvos diferentes los vamos a agregar y vamos a tener una granulación. Como pueden ver otra vez, tenemos doble tamaño, tenemos una microgranulación del lado izquierdo y una granulación del lado derecho, las cuales, como les digo, pueden ser controladas en el proceso de mezclado intensivo. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a hacer peletizado de caliza y dolomita. Como les comentaba en las diapositivas anteriores, muchos de los procesos de fabricación trabajan con una combinación de un mezclador AIRICH, un mezclador intensivo AIRICH y un disco peletizador. Esto hace que el proceso sea estable y relativamente flexible. El mezclador AIRICH produce un pregránulo homogéneo, como lo pueden ver en la primera fotografía, la fotografía de abajo del lado izquierdo, donde se hacen unos microgránulos y después de eso se pasa a un disco peletizador, la que es la imagen del medio, la cual va a formar los pellets finales. En este caso tenemos una producción, un ejemplo típico de esta peletizado de caliza y dolomita. Es un caso de 12.5 toneladas por hora de producción con un disco de 4.5 metros de diámetro. Es más o menos el arreglo que tenemos para lograr el peletizado de productos, en este caso de caliza y dolomita. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la dolomita, fosfato dicálcico y sulfato de potasio, los cuales, como les decía, vamos a meterlo primero en un mezclador intensivo, lo cual nos va a generar un pregránulo pequeño. Después de eso, este pregránulo lo vamos a alimentar de manera continua a un disco peletizador, el cual va a empezar a crecer los gránulos
hasta tener algo como lo que ven ahí en la imagen, que son así bolitas mucho más redondas, gránulos más redondos, y en esta ocasión mucho más grandes. Tenemos normalmente los rangos de granulación en un mezclador intensivo por sí solo son de abajo de 1 milímetro hasta máximo 4 milímetros. Más de eso es cuando utilizamos esas dos etapas, mezclado inicial en un equipo Erich intensivo y después un disco peletizador que nos ayuda a crecer ese grano y hacerlo más redondo, dependiendo las necesidades de nuestros clientes. Por último, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven los gránulos redondos al final saliendo del disco peletizador. Otra producción importante que hemos tenido en los últimos años, el cual es un fertilizante relativamente cómodo que utilizan los productores, que es el superfosfato. Empezamos con un fosfato de calcio, el cual no es soluble en agua y por lo tanto no puede aportarse fácilmente al estrato en las plantas. Eh, por lo que se utiliza una reacción en el cual vamos a poner el fosfato de calcio, le vamos a agregar ácido sulfúrico y lo cual nos va a producir un superfosfato y un sulfato de calcio. Esa va a ser la primera reacción. Te muestran un superfosfato ya obtenido en esa primera reacción, el cual va a tener aproximadamente entre el 16 y 22% en peso de óxido fosfórico, el cual, como les decía, hay que recordar, el potasio ayuda mucho a la regulación del agua dentro de la planta, lo cual lo hace más resistente al frío y a la sequía y otras enfermedades. De ahí podemos hacer una segunda reacción, la cual vamos a colocar el superfosfato, le vamos a agregar ácido fosfórico y nos va a dar el famoso superfosfato doble, el cual ahora va a tener un 35% más de peso en óxido fosfórico. ¿En qué nos ayuda eso? Bueno, cada vez que vamos aumentando esa reacción tenemos mayor contenido de fósforo, lo que nos permite que sea más eficiente también el traslado, porque a fin de cuentas, si estamos trasladando una tonelada de producto de superfosfato doble, estamos trasladando 35% de ese material es fósforo, que las plantas sí pueden aprovechar. De manera que conforme vamos aumentando esas reacciones, vamos llegando más hacia un producto mucho más valioso para nuestros clientes. Y por último tenemos el superfosfato triple, el cual puede llegar a tener hasta 46% en peso de óxido fosfórico, lo cual nos ayuda, como les digo, a la eficiencia de traslado de material. Este es un proceso de granulación muy utilizado. Bueno, la granulación ya viene al final, evidentemente, después de la producción de los fosfatos, pero esta granulación es una granulación muy conocida por nosotros. Hemos tenido por ahí varios clientes que nos han pedido este proceso de granulación precisamente para los superfosfatos. Por último, en otro ejemplo tenemos un recubrimiento de urea con aceite de neem. Quise poner este ejemplo aquí porque es un ejemplo muy claro del uso de tecnología en este caso es en la India, donde tienen un mayor aprovechamiento de este recurso del aceite de neem para el recubrimiento de la urea. El aceite de neem, como lo podemos ver ahí, es un aceite vegetal con algunas propiedades muy importantes para las plantas, como los protegen de gérmenes patógenos, algunos insectos, nemátodos, hongos del suelo. Todos esos beneficios aporta el aceite de neem. El programa quiera utilizar ese aceite con algún otro fertilizante. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver del lado izquierdo, vemos la urea, como está normalmente lista para cómo sale del proceso de producción. Y tenemos del lado izquierdo, bueno, perdón, en la mano izquierda del señor, en este caso la imagen del lado derecho, vemos la urea recubierta ya con el aceite de neem. Como pueden ver, hay una diferencia de coloración. El aceite de neem también ayuda a otro proceso, que es que la urea sea la urea normalmente por sí sola absorbe mucha agua. Entonces, y si absorbe agua, puede llegar a perder su eficiencia.
Entonces el aceite de neem lo que hace es retrasar esa hidratación de la urea para permitir que se vaya soltando, por así decirlo, una vez que está en el suelo. También en estos casos la protege de la radiación ultravioleta, porque también la radiación ultravioleta es dañina para la urea. En algunos casos también se ha llegado a ver el recubrimiento de la urea con azufre. Que hace lo mismo. Recordemos que el azufre, tendremos la urea, que lo cual nos aporta el nitrógeno para crecer la planta, y el azufre como un recubrimiento extra de la urea nos ayuda, como les comentaba, a la construcción de las proteínas. Entonces, de esa manera podemos tener un producto mucho más eficiente para la ayuda de las plantas, ¿no? Ambos procesos, tanto el recubrimiento con aceites de urea o por medio de polvos, como en este caso el azufre, en la urea, también son posibles hacerlos en nuestros mezcladores intensivos. ¿Cómo logramos todos estos ejemplos que vimos en la presentación? Bueno, lo vamos a lograr por medio de un equipo, en los cuales ya vieron algunas fotografías por ahí en las diapositivas, pero quise dejarlo al final para que viéramos primero todos los beneficios que podemos obtener. Ahora sí vamos a ver cómo lo vamos a lograr. El mezclador intensivo Irish consta de 3 componentes para dar un mejor resultado. El primero es un rotor que va a tener velocidades variables de 1 a 30 metros por segundo, dependiendo del proceso. Esa velocidad variable es clave en la fabricación de los gránulos. Como vieron, podíamos fabricar microgránulos o gránulos ya un poco más grandes en el mismo equipo. ¿Cómo se logra esto? Con una combinación de humedad, tiempo de retención dentro del mezclador y variando la velocidad. Normalmente, cuando tenemos las materias primas y las queremos homogenizar, vamos a tener velocidades altas, alrededor de 15, 20 metros por segundo. Y cuando vayamos agregando los aglutinantes que nos van a ayudar a hacer la formación de los gránulos, vamos a empezar a disminuir esas velocidades y vamos a aumentar el tiempo de retención, lo cual nos va a ayudar a crecer esos gránulos. También, dependiendo qué tipo de gránulos vayamos a realizar, si son microgránulos o gránulos más grandes, la herramienta también es diferente. Vamos a tener una opción de una herramienta de microgranulación en algunos tipos, o la herramienta que ustedes ven en esta foto es la herramienta que le llamamos de estrella, la cual se utiliza para gránulos un poco ya más grandes. Después tenemos la segunda pieza es un raspador de pared y de piso, el cual nos va a ayudar tiene varias funciones. La primera función es mueve el material dentro del mezclador y lo lanza hacia el rotor, creando una corriente con componente vertical de movimiento. El material, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, en el siguiente componente, se mueve dentro del mezclador, entra en contacto con el rotor, con el raspador avienta, por así decirlo, el material hacia el rotor, el cual hace la integración de los materiales y los aglutinantes para lograr los gránulos que deseamos. Por último, tenemos una tina, la cual va a tener velocidades entre 0.1 y 2 metros por segundo, la cual, como les comentaba, va a tener un efecto de transporte del material dentro del mezclador. La tina va a ser el componente encargado de mover el material dentro para agregar el primer transporte. De manera que separamos los movimientos. El primer movimiento, la tina hace el transporte del material, mientras que el rotor hace el mezclado en sí. En otros mezcladores de la competencia o de otros procesos, se tiene el mismo proceso de transporte, es el mismo proceso de mezclado, lo cual los hace menos eficientes a la hora de granulación, porque no estamos, toda esa parte de esa energía que debería ir al proceso de mezclado se está perdiendo en el transporte. En este caso, nosotros tenemos los dos componentes. Para tener una mejor idea, vamos a verlo ahora de manera animada. Aquí vemos cómo arranca el rotor, después arranca la tina y pasado algún momento se va a abrir la compuerta de descarga en la parte inferior,
donde va a salir ya el material terminado. Otro función, perdón, del raspador ese gancho que pueden ver en la parte de abajo ayuda a la descarga. Si se fijan, está como alineado hacia la descarga. Entonces, de manera que cuando el material abre la compuerta, el material empieza a irse hacia el centro y el arado inferior, que es casi como un gancho, ayuda a la descarga de ese material, lo cual hace que la descarga del mezclador sea relativamente rápida. Estamos hablando de descargas de alrededor de 30 segundos para el vacío del mezclador. Bueno, ahora ya lo vimos en dibujitos, ahora vamos a verlo de manera real. Voy a presentarles un video donde vamos a ver una granulación precisamente de dos materiales con un aglutinante, en este caso va a ser agua, y vamos a obtener gránulos, los cuales a su vez después vamos a recubrir con otro material y vamos a poderlo ver. Esto es un ejemplo muy parecido a lo que vimos de la fabricación de gránulos y recubrimiento con alguna otra sustancia. Disculpen por ahí que el video está en alemán, pero bueno, la empresa los cuarteles generales están en Alemania y entonces de allá nos mandaron este video tan amablemente. Tenemos este equipo, es un equipo de laboratorio o producciones pequeñas, es el R09. Vamos a agregar lo que es alúmina, que va a ser el componente blanco, y muy poco, fíjense la cantidad, la relación de óxido de hierro, el cual va a ser más pequeñito, y es de color rojo, muy fuerte. Los mezcladores siempre van a ser cargados por la parte superior. Ahí vamos a arrancar lo que es el rotor y arrancamos después del rotor, arrancamos la tina. Una vez que terminamos, agregamos el componente del óxido de hierro, que es color rojo, vamos a proceder a la homogenización. Como pueden ver ahora ya se empieza, una vez que se homogeniza, ya se empieza a tener un color ya más de color así rosita, de la dilución del rojo con el blanco del alumina. Vamos a empezar a agregar el agua. El agua en este caso se agrega así directamente en tipo un chorro. Sin embargo, podemos utilizar espreado dentro del mezclador también en algunas ocasiones. Aquí se puede ver la fabricación ya de los gránulos. Y pasado ya algún tiempo, se tiene ya gránulos de menores a 1 milímetro, lo que les comentaba que eran los microgránulos. Después podemos agregar algunos aditivos, los cuales nos van a ayudar a evitar lo que es la aglomeración de gránulos para que no se queden pegados. A veces también agregamos incluso polvo seco para detener esa reacción. Aquí se puede ver la distribución después del tiempo. Conforme pasa el tiempo, va a crecer el gránulo. Como pueden ver ahí en la imagen siguiente, vamos a ver cómo tenemos gránulos pequeños de un lado y vamos creciendo a los gránulos más grandes del lado derecho. Ahora, esos mismos gránulos los vamos a mezclar con alúmina, que en este caso es el polvo blanco que vemos ahí. Arrancamos y podemos ver muy bien cómo son las corrientes de movimiento dentro del mezclador. Después de un rato, ya los gránulos quedan recubiertos. Descargamos el mezclador. Este mezclador, por el tipo de modelo que es, descarga de esta manera, inclinando la tina para descargarse. Sin embargo, la mayoría de nuestros mezcladores se descargan por la parte de abajo, como lo vieron en la diapositiva pasada. Ahí están los gránulos. Y ahí se puede ver, en la siguiente parte, ahí se puede ver el recubrimiento de los gránulos con la parte superior, como es una pequeña capa en la parte externa. Tendrá algunos de los ejemplos que hemos visto. Tenemos la flexibilidad de tener los dos procesos en el mismo equipo. Podemos controlar el crecimiento de gránulos utilizando solamente algunos parámetros como es la velocidad y el tiempo de retención. Y bueno,
Contamos con un laboratorio de pruebas en nuestra planta en Estados Unidos, donde podemos realizar nuestras pruebas de factibilidad, donde ustedes pueden mandar sus materiales. Nosotros hacemos alguna prueba de si es posible granular su material, qué resultados. También está abierto ese laboratorio para si ustedes quieren asistir junto con las pruebas para para aportar parte del proceso, si quieren utilizar diferentes aglutinantes, diferentes tipos de materias primas, con todo gusto lo podemos hacer. De esa manera podemos trabajar en conjunto con ustedes para que antes de que ustedes reciban una cotización de un equipo, estén completamente seguros de que ese equipo les va a dar los resultados necesarios, tanto en calidad del gránulo, como por ejemplo durezas, distribuciones granulométricas y demás, ¿no? Entonces, ese laboratorio está a sus órdenes para cualquier necesidad de proceso que pudieran tener. Con esto terminamos el webinar del día de hoy. Les agradezco su atención, su asistencia. Aquí vienen mis datos. Los voy a dejar estos datos aquí en la pantalla mientras estamos en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a esperar algunos minutitos por ahí para que tengan ahí pongan sus comentarios. Vamos a ver si por ahí tiene alguna pregunta. Adelante. Luis, una pregunta. ¿Qué capacidad tiene el mezclador por batch? Ok, buena pregunta. Manejamos un rango primero tenemos, por así decirlo, los equipos de laboratorio, los cuales van desde 1 litro hasta 10 litros. Es 1 litro, 5 litros y 10 litros. Y después de ahí empezamos con los de producción, que van normalmente desde los 75 litros hasta los 6,000 litros de capacidad. Gracias, no hay más preguntas por ahora. Ok. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, unos minutitos. Si no, bueno, con eso hemos terminado. Nuevamente, ahí viene la página de internet de la compañía, donde pueden entrar. Tenemos más folletos, más información. Tenemos también, ahí está mi correo y pues mi número me pueden mandar por ahí mensajes por WhatsApp. Si no haya ninguna otra pregunta, estamos a sus órdenes y bueno, les agradezco la asistencia al webinar del día de hoy. Gracias.